más de una vez han escuchado, tanto de Mauri como de Rubén, que han hablado muy bien, y ustedes lo conocen, de clases de Fernando, mi hermano, de no, cuando Fernando, y nos incentivaba a Fernando a estudiar, y no, Fernando, un maestro que cuando estaba en Liniers de la adolescencia y no sé cuánto. Lo presento a Marcelo como Fernando te dice que es la persona que más sabe de la Biblia. Entonces, Vos también sí, hablas bien. No te ¿cómo? pongas No, no me estoy poniendo celoso. Lo que iba a decir es que Fernando te habla de Marcelo como la persona, Marcelo está yendo a la puerta abierta, al lugar donde va Fer, y te dice que es la persona que más disfruta estudiar. Y te dice, es de los que más saben de la Biblia. Así que vamos a estudiar, o vamos a compartir esta mañana con Marcelo Vera, quizás algunos lo conocen, era de Santa Fe, ahora está en Buenos Aires, está cerquita nuestro. Así que nada, sabe, realmente estudió mucho y es un placer escucharlo. Así que oramos, Marce, y ya te dejamos a vos. Padre Dios que Bueno, estás ¿cómo en no los sé? cielos, gracias. Gracias porque el día está precioso para salir y ya tenemos permiso para salir un poco más que antes. Sin embargo, hay un grupo de personas que tenemos ganas de juntarnos en una computadora, abrir tu palabra y escucharte a vos. En esta oportunidad, a través de Marcelo, pero escucharte a vos al fin y al cabo. Te pedimos que a través de este rato que tenemos por delante, que podamos estar atentos, que no nos distraiga el teléfono, el WhatsApp, la familia o lo que fuere, sino que podamos estar atentos, que podamos captar la atención principalmente a escuchar lo que tenés para decirnos, para poder ponerlo en práctica, para parecernos más a Jesús, para poder ser más semejantes a lo que vos esperás que seamos. Quédate con nosotros, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo no sé qué hacer mucho con esa presentación, ¿no? Me parece que no está bien, pero bueno, vamos a dejarla pasar. Me acuerdo un predicador que lo elogiaron tanto cuando subió al púlpito que después dijo, vamos a hacer una oración para limpiar tanto pecado, ¿no? Por todo lo que se había dicho. Entonces, vamos a pensar en este pasaje que me propuso Sebastián. Primero quería decirles que estoy encantado de conocerlos. Me alegra mucho de verlos. A los chicos con los que hablé recién ya los conocía de antes, hacía muchos años que no los veía, pero ahora me alegro mucho de conocerlos a ustedes. Y abrir la Biblia es una increíble oportunidad para encontrarnos también, no solamente para aprender lo que Dios tiene, sino para encontrarnos como pueblo que escucha juntos la palabra de Dios. Así que vamos a compartir ese pasaje que me propuso Sebastián, que está en Nehemías capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 15. Primero voy a leer todo el pasaje y después lo vamos a ir mirando por pedacitos. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él le refería en mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije,
no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. A mí me gusta mucho leer el texto completo, porque generalmente cuando predicamos seleccionamos algunos textos y siempre hay textos que quedan sin leer en la Biblia y que nunca los volvemos a encontrar, salvo que nos pongamos nosotros a leerlos. Entonces, lo bueno de esto es que ustedes ya venían leyendo los textos anteriores y charlando sobre lo que había pasado antes y todas las complicaciones que tenía Nehemías cuando él se propuso cumplir lo que Dios le había pedido, que era reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, él, aparte de hablar con el rey, de llevar los recursos hasta hacer todo el viaje desde Susa hasta Jerusalén y de hacer todo ese trabajo de logística, de conseguir a los trabajadores, de convencerlos de que era necesario hacerlo y de ponerse a trabajar, que era ya todo eso un enorme esfuerzo. Aparte de eso, tuvo que hacer frente a un montón de amenazas, conspiraciones, traiciones, intrigas, de gente de afuera de Jerusalén que no quería que se reconstruyera la ciudad, pero también de gente de adentro, es decir, de los propios habitantes de Jerusalén, especialmente de los, Nehemías los llama de los principales, es decir, de la gente más importante de Jerusalén, de la gente más rica o con más poder dentro de Jerusalén, no estaban de acuerdo a que ahora viniera este de afuera a querer construir la ciudad. Y entonces se creaba todo un ambiente de mucha tensión ahí. Y cuando llegamos acá, continúa todo este problema. Pero vamos a ir por orden, en el orden que lo fuimos leyendo. Dice el versículo 15 que finalmente ese trabajo de construcción de la muralla se terminó. Todo el proyecto por el que había venido Nehemías a la ciudad finalmente se completó. La muralla se terminó. Lo sorprendente de esto es el periodo, el tiempo que te dice que tardó en construirse. Se tardó menos de 2 meses en construir. En menos de 2 meses terminaron de construir la muralla. Quizás no era que estaba todo arruinado y que había que reconstruir toda la muralla alrededor de la ciudad. Quizás había que emparchar algunos lados, construir en otros lados. Pero sea como fuere, no tenemos detalle de todo eso. Lo que nos dice el pasaje es que se terminó en 52 días. Nos dice la fecha, cuándo se terminó. Se terminó el 25 del mes de Elul, que sería más o menos, para que se den una idea, principios de septiembre. ¿Bien? Usando los meses del calendario hebreo. Entonces el 25, más o menos a principios de septiembre. Si vos a partir de ahí contás 52 días para atrás, entonces habrán empezado alrededor de mediados de julio. Entonces, finales de julio, agosto, principios de septiembre. Más o menos ese es el periodo de construcción. Ahora, nosotros pensémoslo de esta manera. Ellos en ese momento era trabajo de albañil, trabajar reconstruyendo la ciudad, trabajar afuera, al sol. Si vos te pones a pensar ese periodo de tiempo, julio, agosto, septiembre, ¿qué tiempo sería para nosotros? ¿Qué estación del año sería para nosotros? ¿Qué pensás? Para nosotros, invierno. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Que ellos están en el hemisferio norte. Es decir, que para ellos, ¿qué estación era? Verano. Era el verano, ¿no? La época más calurosa del año. La época más calurosa del año eligieron ese momento para construir la muralla y para estar al sol haciendo trabajo de albañil. ¿Por qué eligieron eso? Bueno, no es que dijeron, nos queremos torturar haciendo esto, elijamos el momento más difícil, más inapropiado, cuando más vamos a sufrir. No, era porque era el tiempo que les quedaba entre las cosechas. Entonces, ellos trabajaban mucho en la vid, entonces el tiempo entre la cosecha de la vid y la vendimia, que sería cuando se elabora el vino, entonces ese tiempo es el que les quedaba a ellos para trabajar en la muralla.
Por eso eligieron eso. Pero fue el momento de mayor esfuerzo, estar al sol haciendo este trabajo de albañiles. Y cuando terminaron el trabajo, ahora volvemos a lo que venían ustedes estudiando los domingos anteriores. Los enemigos de afuera escucharon que habían terminado, habrán hecho alguna ceremonia, alguna fiesta, alguna celebración para festejar la finalización. Los enemigos escucharon que había ocurrido esto, que finalmente ellos que tanto habían trabajado para impedir que se complete, se había completado la muralla, hicieron varias cosas, temieron las naciones y se sintieron humillados y conocieron. ¿Por qué temieron? Y porque se dieron cuenta de que este grupito no estaba solo. Este grupito tenía un gran poder detrás. Y entonces, si yo voy a ser un enemigo de este grupito de personas y los ninguneo y los trato como gente de poca importancia, un grupito de locos que quiere hacer no sé qué, pero finalmente terminan el proyecto que se habían propuesto, entonces yo empiezo a decirme, pará, un poquito. Entonces, no tengo que ningunearlos tanto, no tengo que menospreciar tanto este grupo de personas. Y ellos temieron. ¿Pero por qué temieron? ¿Cuál es el poder que vieron detrás de ese grupito de personas? Porque conocieron que nuestro Dios, por nuestro Dios, había sido hecha esta obra. Ahora vos ponete a pensar lo siguiente. ¿Acaso Dios está interesado, está preocupado o está trabajando también cuando hay gente pegando ladrillos, cuando hay gente cortando madera, cuando hay gente trazando planos? Porque ese es el trabajo que estaban haciendo ellos. Estaban construyendo una pared. ¿Alguien puede decir, después de construir una pared, esta pared no la hice yo, la hizo Dios? Uno que se pondría a pensar, bueno, no, Dios es cosa de lo que se hace en la iglesia. Cuando hablamos de la Biblia, obviamente que lo hacemos en el nombre de Dios y que Dios está de parte de nosotros. Cuando cantamos algo, lo hacemos para Dios y creemos que Dios nos llena y que Dios nos ayuda en nuestra alabanza, cuando oramos, cuando predicamos, cuando ayudamos a necesitados. Esas son cosas que nosotros relacionamos con Dios. Ahora, construir una pared es un trabajo que nosotros le podríamos decir, esto lo hizo Dios, no lo hice yo. Porque construir una pared parece algo más secular, parece algo como del trabajo que nosotros hacemos todos los días. Construir una pared, yo no sé si hay alguien que ya está trabajando dentro de este grupo, aparte de los adultos, ¿no? Nosotros, pero si hay otros chicos trabajando, otras personas trabajando, puede ser atendiendo un kiosco, puede ser vendiendo ropa, puede ser cosiendo telas en una fábrica. Uno podría decir que todo eso es un trabajo de Dios. En principio diríamos que no, lo relacionado a Dios lo relacionamos con la iglesia. Pero el texto nos dice que ellos construyeron la muralla y que los enemigos se dieron cuenta de que no habían sido en realidad este grupito de personas, sino que había sido Dios el que había estado con ellos. El poder que ellos tenían detrás para cumplir el proyecto era de Dios. Y esto me hizo acordar un versículo de un salmo. Lo más probable es que cuando alguno de ustedes se case, el predicador en el casamiento cite este salmo. Y va a empezar a decir el Salmo 127. Voy a leerlo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y entonces, lo más probable es que el mensaje del predicador en el casamiento sea, bueno, construir la casa es tener una familia, es que dos personas se unan al matrimonio, que empiecen a surgir, a tener hijos. Y esto es construir la casa, y todo este trabajo de tener una familia va a ser en vano si no es Dios el que vaya con ustedes armando la familia. Pero el texto no habla principalmente de armar una familia. El texto habla de construir una casa. El texto le está hablando a un albañil que construye la casa. O el texto le está hablando al vigilador, al encargado de seguridad de la ciudad, de la seguridad de las calles de la ciudad. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, es en vano que vele la guardia. Les está hablando a la gente encargada, a los empleados encargados de la seguridad de la ciudad.
Por supuesto que podemos simbolizarlo, metaforizarlo, todo esto y transferirlo, pero principalmente quiero que sepamos que nuestro trabajo cotidiano, sea en una empresa, en un negocio, o sea en nuestra escuela, o sea en la universidad, nuestro trabajo cotidiano es algo que le importa mucho a Dios. Y que Dios está interesado en ser Él el que trabaja con nosotros. Es más, el Salmo te dice, si estuviste construyendo la casa y no estuvo Dios con vos construyéndola, es en vano. Es importante que Dios haga no solamente lo que llamamos el trabajo espiritual con nosotros, que vaya Dios cuando nosotros vamos a predicar, sino que vaya Dios también cuando nosotros salimos y nos tomamos el bondi para ir al trabajo, para ir a la escuela. Que Dios también vaya con nosotros. El trabajo de prepararnos, de estudiar en la escuela, en la universidad, de trabajar en un negocio, también tiene que ser el trabajo de Dios por nosotros. Dios, en otras palabras, no está interesado solamente en lo que se hace adentro de la iglesia, está interesado en todo lo que pasa con tu vida. Incluso vos podrías llegar a pensar, mi trabajo solamente es espiritual si logro predicarle el evangelio a un compañero. Y eso es tremendamente importante, pero no es lo único importante. Porque Dios no solamente está interesado en el momento en que vos le vayas a predicar al compañero, Dios también está interesado en trabajar con vos cuando cosés las telas, o cuando pegás los ladrillos, o cuando cortás la madera. Tu trabajo también es cosa de Dios, también es un trabajo espiritual. A lo mejor vos pensaste que no, porque en definitiva te van a pagar un sueldo por lo que haces. Está bien, y está muy bien que te paguen el sueldo, porque es tu esfuerzo, es tu tiempo, es tu dedicación, son tus energías las que vos pones para hacer este trabajo. Pero Dios tiene que estar con vos haciendo ese trabajo. Ahora, si todos alrededor te miran a vos hacer ese trabajo, se van a dar cuenta de que ese trabajo no es igual al que hizo cualquiera de los demás. Van a terminar diciendo, mira, este muchacho es distinto cuando da una clase. O es distinto cuando pega los ladrillos. Él no lo hace igual que todos los demás. Los demás van a percibir algo diferente, porque van a percibir a Dios trabajando con vos. Y yo quiero que vos tengas en tu cabeza que cualquier cosa que hagas tiene que ser hecha en el nombre de Dios. Tiene que ser hecha para que Dios sea exaltado. No es solamente importante si lográs hablar con alguien del Evangelio. Ese momento también tiene que ser aprovechado. Pero yo quiero que sepas que todo momento, desde que vos estás en tu casa, o que salís de tu casa, o que haces algo, todo eso, Dios está interesado en participar con vos de ese trabajo que vos haces. O si incluso si trabajás en tu casa, si trabajás con tus hermanos, cuidando de tus hermanos, si trabajás ayudando a tus viejos, o si trabajás como ama de casa, ese es trabajo de Dios. Ese es trabajo de Dios. Siempre hablamos de los grandes héroes del Evangelio, hablamos de Lutero, de Wesley. Ahora, quizás nos olvidamos demasiado de las personas que estuvieron atrás de esos grandes héroes. Juan Wesley, Carlos Wesley, tuvieron una mamá que se encargó eran como dos hermanos. Bien. De esos dos hermanos, todos escucharon el Evangelio de parte de su mamá. El papá trabajaba como director de una escuela, pero era la mamá la que se dedicaba a criar a los hijos, a hablarles del Señor, a cuidarlos, a que estén limpios, a disciplinarlos cuando desobedecían. Era la mamá la que trabajó con ellos. Y ese fue el trabajo de Dios. Ese fue el trabajo de Dios para formar hijos que después cantaban. Carlos Wesley con todos los himnos que compuso, Juan Wesley con el Evangelio que compartió en Europa, en Estados Unidos. Entonces, hubo trabajo de Dios en la casa, a través de una persona que era ama de casa. Dios trabajando con nosotros en el trabajo que nosotros llamaríamos secular. Bueno, no es secular, es espiritual. Ese trabajo es espiritual. Pegar ladrillos es una tarea espiritual si lo hacemos con Dios, si Dios trabaja con nosotros. Ahora, cuando pasa esto, no pienses que va a ser todo fiesta, se termina el proyecto, es la gloria, terminamos, ya llegamos al cielo. No. Enseguida, el versículo se encarga de decirnos que los problemas para Nehemías continuaban. El versículo 17 continúa diciendo esto, que él seguía teniendo oposición. No es que todo el mundo se vio a Dios trabajando, se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados, dijeron, perdonanos, nos opusimos, te decepcionamos,
queremos reconciliarnos. No, no querían ser amigos. Ellos seguían siendo hostiles, oponiéndose a Nehemías. Entonces, no te pienses esto, que todo va a ser lindo, que todo va a ser fácil si Dios va con vos. Van a surgir dificultades propias del trabajo que hacemos, pero también dificultades porque hay personas que van a sentir celos, envidias, que pueden llegar a transmitir chismes, rumores, mensajes falsos, mentiras. Todo eso puede estar presente. Y la lección que nos deja Nehemías es que si nosotros sabemos que lo hicimos con Dios, no podemos desanimarnos por todo esto. Ni pensar que a lo mejor nos estuvimos equivocando, que si Dios hubiera sido el que trabajaba con nosotros, todo tendría que haber sido glorioso y sin problemas. No, de hecho Jesús, ¿qué dijo? Que los seguidores de Él, ¿por qué tipo de camino iban a transitar? Por un camino angosto. El camino ancho era el fácil, por el que iba mucha gente, muchos son los que lo siguen, dijo Jesús, y ese camino, ¿dónde termina? Termina en la perdición, dijo Jesús. Pero el que me sigue a mí va por un camino angosto, siempre hay tropiezos, siempre se hace escarpado, se hace cuesta arriba, se hace más difícil, y puede haber momentos que Dios te regale para que te alegres y para que te sientas pleno, pero muchas veces va a ser un camino que sea difícil. Puede haber personas que hablen mal de vos, personas en el mejor de los casos, que te lo digan en la cara. Lo más común es que te tiren algún comentario. Acá no lo menciona, ¿no? La Biblia no menciona los teclados, menciona la lengua. Bueno, hoy podríamos decir la lengua y los teclados, teclados venenosos. Bueno, me parece muy, muy importante tomar el ejemplo de Nehemías para no enroscarnos en eso. No continuar con eso, porque ese es el objetivo del enemigo, que vos te enrosques con los comentarios y que respondas y al final te terminaste olvidando de lo que Dios te había llamado a hacer. Y lo bueno del ejemplo de Nehemías es que él no se deja intimidar por todo esto. Él tiene la seguridad, Dios me mandó acá, esto es lo que Dios quiere que haga. Todos los demás están diciendo cosas, bueno, que Dios se encargue de ellos, yo me voy a encargar de hacer. Yo no voy a salir a responder, a juntarme con uno para explicarle cómo son las cosas, a juntarme con el otro y responderle y después debatir y cuestionar. Si Dios me pidió que esté haciendo esto, este es el trabajo que Dios me dio. Que de los demás se encargue Dios. Yo no puedo encargarme de todos. No le puedo responder a todo el mundo. Bien. Si surgen comentarios, mira, yo no puedo controlar todo lo que surge. Entonces, me parece que una lección muy importante de Nehemías es esto. Nosotros posiblemente no tengamos la ocasión de que vengan y que surjan problemas interpersonales, pero lo más probable es que si nosotros ya tenemos un usuario de red social y subimos alguna foto o algún comentario y todo esto, entonces lo más probable es que tengamos un montón de ruido de fondo. Bueno, acordate que Dios te está dando un trabajo, Dios te está dando una misión, te está dando una tarea. Entonces, trata de enfocarte en esto que Dios te da, para terminarlo en 52 días. Y no decir, bueno, voy a parar esto hasta arreglar con aquel, hasta explicarle al otro, hasta poner un nuevo comentario, una nueva publicación. No te enrosques con todo esto, que te distraen de lo que Dios te está llamando a hacer. Y lo que yo te digo no es que tenés que irte de las redes sociales. La verdad es que yo me fui de las redes sociales, me di cuenta de que me hacían perder un montón de tiempo. Y que había un montón de cosas que tenía que hacer, que no hacía, porque perdía tiempo mirando la respuesta a lo que habían publicado. Hace años que ya me fui, que no sé, los usuarios los sigo teniendo, pero no, están como abandonados. Pero ahora, yo no es que te digo, mira, olvídate, apagá todo, no te metas más en Instagram, ni en nada. Pero yo te digo, mira, todo lo que surge alrededor es ruido de fondo. Dios te da un trabajo, una misión. Encárgate de que la tarea se termine. ¿Sí? Sos estudiante, encárgate de que esa tarea la hagas con Dios trabajando al lado tuyo. Sos
un empleado, encárgate de hacerlo. Sos un emprendedor, encárgate de tu negocio. Bien, entonces fíjate todo lo que pasa alrededor. Iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, que era el enemigo, que no creía en Dios, que estaba afuera, que era el que se oponía a Nehemías. El principal enemigo de Nehemías era Tobías. Así que desde afuera recibía esos mensajes y desde adentro tenía la conspiración de toda esta gente envidiosa, celosa, que no apoyaba a Nehemías, pero que aparte se había aliado con el enemigo de afuera, porque aparte había establecido un parentesco con la gente de la ciudad. Entonces, de acá le pasaban la información a aquel. ¿Bien? Aquel me mandaba cartas a mí. Yo recibía las cartas, ustedes escucharon los mensajes anteriores, recibía las cartas, dice Nehemías, y no respondía lo que él me pedía. No me voy a juntar con vos, le dijo Nehemías, esto te lo inventaste vos, yo no le hago caso, yo tengo que seguir construcción de la muralla. No voy a ir al templo a negociar nada. Entonces, esto es un ejemplo importante que nos da Nehemías, ¿no? Y seguía y enviaba Tobías cartas para atemorizarme, aún después de que ya se había visto cómo Dios nos había apoyado construyendo esa muralla. Así que Nehemías no consideró que ya se había terminado el trabajo. Terminé la muralla, listo, ya está, me voy a mi casa a descansar, terminó mi misión. No, una vez que terminó la muralla, lo que hizo fue seleccionar a las personas que se iban a encargar a vigilar la ciudad, que también tenía que ser hecho con Dios. ¿Te acordás del Salmo 127? Dios construye la muralla y Dios vigila la seguridad de la ciudad. Entonces, eso también. Y Nehemías eligió a las personas que iban a gobernar, a dirigir la ciudad, y para eso eligió no a los más carismáticos, o a los más aceptados por la comunidad, o a los que tenían más votos. Nehemías eligió a Hanani y a Ananías, dice el versículo 2, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y eso es muy importante. Cuando nosotros pensamos en alguien que puede ser un líder, no tenemos que pensar el que cuenta los mejores chistes, o el más carismático, o el que tiene mejores dones de administración. Lo que buscó Nehemías para elegir esto, gente que estuviera a cargo del pueblo de Dios y de la ciudad, era gente que temiera a Dios. Gente para la que Dios era importante, que respetaba a Dios, significa. Que obedece a Dios, que tiene en cuenta la palabra de Dios. Y estableció algunos criterios, cómo tenía que abrirse las puertas de la ciudad, sobre todo para cuidar la seguridad de la gente que vivía ahí. Explicó que los guardias de la ciudad tenían que cuidar la parte que estaba más cerca de su casa, porque obviamente la gente iba a querer cuidar lo que tuviera más cerca de su casa para estar atento a la seguridad de su familia. Y termina diciendo que la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y había pocas casas reedificadas. Así que al final terminó siendo una muralla gigantesca, que seguramente era por donde iba la muralla antes de que la destruyeran los enemigos, Nabucodonosor, muchos años antes, cuando en realidad no se necesitaba tanto si había poquitas casas. ¿Por qué no hicimos una muralla más chica? Bueno, porque el hombre era un hombre de fe. Él decía, yo vine a construir esta muralla porque sé que Dios va a reconstruir esta ciudad, Dios va a hacer algo con nosotros, Dios va a llevar para adelante nuestra comunidad. Y luego van a continuar los próximos domingos viendo lo que pasa cuando Nehemías invita a venir a la gente del campo, de los alrededores, a vivir adentro de la ciudad. Pero esto, la obra de Dios tiene que hacerse por fe. No es, mirá, lo más fácil, lo más práctico. Vamos a hacer esto que es lo que nos va a servir ahora. La obra de Dios no es para ahora. Porque nosotros sabemos, Jesús puede volver en cualquier momento, pero vamos a buscar la obra de Dios, vamos a tratar de ensanchar el reino de Dios, a ir para adelante, a formar gente para que salga como misioneros, a formar gente para que sirva a los demás, a formar gente para que trabaje para el reino de Dios. Y todo eso es un proyecto
para adelante, es un proyecto que se hace con fe. ¿Sí? Así que nos estás llamando, Dios, no solamente a resolver el problema que tenemos hoy, sino a pensar que Dios quiere que muchas personas conozcan al Salvador y que muchas personas sean perdonadas y que muchas personas sean reconciliadas. Por eso Nehemías proyectó un muro que para hoy no nos servía, nos quedaba demasiado grande, pero sabemos que Dios va a llenar esa ciudad. Pero 3 cosas que quiero que tengas en cuenta. Dios está preocupado por la salud espiritual. Por eso Dios estableció no solamente guardias de la ciudad, Nehemías estableció no solamente cuidadores, guardias de la ciudad, sino también nos dice el versículo 7.1, que también puso cantores y levitas. Es decir, gente que se dedicaba a la alabanza, gente que predicaba, gente que se dedicaba al culto. Eso también era importante. Así que Dios está interesado en nuestro cuidado espiritual y pone gente dedicada para eso. Pero Dios también está interesado en toda nuestra seguridad, no solamente nuestra seguridad espiritual, nuestra seguridad personal. Por eso establece un control sobre quién puede entrar a la ciudad o no. Y que nosotros, trabajando con Dios, también nos tiene que importar la seguridad personal de los demás. Hoy, en todos estos meses de cuarentena, escuchamos mucha publicidad acerca de la seguridad personal. Cuida tu salud y cuida la de los demás. Usar el barbijo, mantener el distanciamiento social. No seas irresponsable, mientras haya cuarentena, no salgas innecesariamente de tu casa, no viajes por el transporte público, salvo que no sea un trabajo crítico. Bueno, todo esto fueron mensajes sobre la seguridad personal. Bueno, a Dios también le importa la seguridad personal. Que la gente no se enferma es algo con lo que Dios está trabajando y muy interesado. Aparte del cuidado espiritual y de que tengamos estos mensajes, de que abramos la Biblia, de que cantemos la alabanza, ¿no? Bueno, esto era lo que quería traerles, ¿sí? Lo que yo quisiera, que me parece que el pasaje de hoy nos invita es a decir, bueno, ojo, que las cosas de Dios, esto que decimos en Zoom, no queda solamente para los domingos, no es cosa de domingo solamente, sino que es cosa del lunes de vuelta y el martes otra vez y el miércoles otra vez. Que todos los días Dios está trabajando conmigo, en mi momento de devocional, pero también cuando me conecto a la clase de química, o también cuando tengo que salir de mi casa para ir a trabajar. Que Dios también está interesado en trabajar conmigo en lo que hago. Dios está cuidando y bendiciendo eso también. Y que cuando terminemos nuestro trabajo, los demás puedan llegar a decir, mira, este trabajador, no sé qué tiene, pero es diferente. Parece que estuviera Dios trabajando con él. ¿Sí? Por cómo hace las cosas, por cómo se relaciona con los demás, se nota que Dios lo está bendiciendo, ¿no? Me acuerdo cuando trabajé en una fábrica y venía siempre uno que se burlaba mucho de Dios. Había sufrido mucho, esta persona había perdido una hija adolescente, la única hija que tenía la había perdido hacía muchos años siendo adolescente ella. Y entonces había sufrido mucho y se burlaba mucho de que yo le hablaba de Dios y de la iglesia y todo esto. Entonces yo lo trataba con mucha paciencia. Había momentos en que me cansaba, no le hablaba más, ¿no? Pero lo trataba con mucha paciencia. Pero él siempre entraba al laboratorio donde yo trabajaba y me decía, Marcelito, vos tenés un Dios aparte. Siempre me decía, ¿no? No solamente porque le hablaba de Dios, sino porque también trataba de mostrar que Dios no era cosa de la iglesia, que Dios era también cosa de la fábrica. Y no es que seas siempre fácil ni siempre simple. En ese mismo laboratorio la gente se me burlaba porque yo no abría los mails donde había fotos pornográficas, ¿no? Me los mandaban a propósito a los mails y la gente se burlaba. Entonces, esas son cosas que pasan, pero ¿cuándo pasan? Pasan cuando Dios está trabajando con vos. ¿Sí? Si sos uno más de ellos, vas a tener cómplices, vas a tener gente que participe de lo mismo que vos, pero no vas a tener gente que descubra que hay alguien diferente ahí. Entonces,
la invitación del trabajo de las murallas y de la obra que hizo Nehemías es esto, que sea lo que sea que vos hagas. Pablo dice en el Nuevo Testamento ya, aunque sea algo tan simple que a vos te parezca algo de lo más cotidiano como comerte un pedazo de carne, tomar un vaso de agua, cualquier cosa que vos lo hagas, hacela en el nombre de Dios. Hacela con la confianza de que Dios está haciéndolo junto con vos. Sirviendo a alguien, ayudando a alguien, trabajando a alguien, Dios va conmigo, sea lo que sea que haga. Así que bueno, este era el mensaje que quería traerles a partir de este pasaje de Nehemías. Bueno, muchas gracias, Marce. Realmente es increíble cómo en pequeños detallecitos, en todos los versículos, acabo de golpear a mi hijo, en todos los versículos Dios guarda algo para sacar, ya sea desde la fecha, ya sea desde que era el tiempo entre la cosecha y la vendimia y era el momento que tenían para hacerlo, ya sea el Salmo 127, que la verdad que uno lo tiene tanto como el matrimonio y la verdad que uno lo relaciona y dice, mira, la construcción y la seguridad, igual que lo que estaba pidiendo en este mismo lugar. De manera que te agradecemos mucho. Queda ahora la tarea de nuestro lado de poner en práctica y no tener a la visión de Dios solo en el templo o de Dios solo en la iglesia o los domingos, sino de lo que hagamos, hacerlo con Dios y para Dios, a pesar de que sea lo que no sé, manejar el colectivo, trabajar en la universidad, en la empresa como trabajo yo, o estudiando lo que sea de cada uno. Así que nada, muchísimas gracias. Rubén, ¿querés terminar con una oración? Oremos. Gracias, Señor, porque podemos, aunque sea un momento, abrir tu palabra y te rogamos que de todo lo que escuchamos, al menos algo, atesoremos en el corazón y nos sirva para que tu palabra nos vaya cambiando, nos vaya limpiando, nos vaya transformando. Quédate con nosotros, también con los chicos que no vemos, para que seas tú el que esté obrando en sus vidas. Te agradecemos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Brisa. Qué bueno tenerte, tanto tiempo. Bueno, nada, simplemente como anuncios. A las 4 de la tarde se juntan a repartir alimentos en la iglesia con la actividad de repartija de alimentos, así que 4 de la tarde está la actividad. 5:40 más o menos está la clase de la Escuela Bíblica de la tarde. 5:40 no, 4:45, perdón. Sí, no, me equivoqué de horario, Patri, no pongas esa cara. 5 menos cuarto, se me mezclan los de cuando empieza ahí con los 15. A las 5 empieza la clase. Así que, clase de la Escuela Bíblica de la tarde. A las 18:45, fíjense que venimos con tin, tin, tin. 18:45, la Cena del Señor a las 7 de la tarde empieza. Y a las 20:15, todo con 15, le metieron 15 a todo. Nuestras reuniones no empiezan en punto, nuestras reuniones empiezan, la Cena del Señor, pero esto sin cuarentena, la Cena del Señor empieza 18:15. Entonces, el video en YouTube aparece a las 20:17. ¿Por qué? Porque en realidad empieza a las 20:15, pero como vieron que tiene esos 2 minutos de que te pone la musiquita de YouTube, empieza, o no, Rubén, empieza 20:17. Así que... Esto no lo pongo yo, la gente dice, qué bueno el contador que pones, eso lo pone YouTube. Claro, cuando vos lo planificás, YouTube ya te pone antes, pero lo tenés que poner a las 20:13, así, y 15 empieza, pero entonces lo tenemos, así que a las 20:17 empieza el video, todo cronometrado. Así que hay actividades para todos, no falten y nos mantenemos en contacto. Dale, ¿alguno tiene algo para decir antes de despedirse? Patrick, ¿quién llegó, Adrián? Llegó Maite creo con Fernando, vamos a ver si está Fernando. Ah, porque deben estar viniendo caminando. Yo los estaba esperando por acá. Bueno, nosotros yo los dejo porque Elías ya puso las berenjenas arriba de la mesa y las voy a comer antes que llegue Adrián y Fernando.
Nos vemos a la tarde entonces. Un gusto muy grande. Le mando Marce, un beso mil muy gracias. grande. Dale. Bueno, un saludo muy grande a todos. Lo pasé muy bien. Chao, Chao. Marce. Chao, Marce, gracias. Chao, Patri. Bendiciones, muchas bendiciones. Gracias. Un cariño a tu mujer.